Aló Arturo. Muy buenas tardes amigos, gracias por estar en compañía de Aló Arturo TV acá en Canal 42. Guillermo Cubillo Sánchez les agradece su sintonía y hoy vamos a hablar de esto que es el aguinaldo, un derecho, y voy a comenzar por esto para darle énfasis y fuerza, un derecho irrenunciable que se ganó precisamente cuando todas estas garantías sociales que comenzó allá en la década de las 40, pero que hasta en la década de los 50 se hizo efectiva, hoy disfrutan todos los costarricenses, los trabajadores públicos y los trabajadores privados. Y para hablar de esto, hoy tenemos acá a don Walter Rodríguez, que también trabaja en el Ministerio de Trabajo y que ustedes ya lo conocen de anteriores programas. Don Walter, un placer tenerlo acá. Un placer y muchísimas gracias, don Guillermo. De verdad que estar en su programa y poderle llegar a la población, a todos los que te siguen, es una verdadera ayuda. Para compartir, para dar información, para multiplicar información a raíz de un elemento jurídico laboral importante que todos los años, año con año, y que independiente de la pandemia, este es también un año que tienen derecho los trabajadores y también una obligación los patronos de otorgar, que ya hablaremos en qué forma es que se desarrolla durante este año 2020 el pago del aguinaldo. Yo quisiera aquí, aprovechando en este contexto del tema, don Walter, reconocer que no pocas empresas privadas, a pesar de haber tenido que reducir las jornadas laborales y por lo tanto los montos que se le pagaba mensualmente a mucho empleado, tomaron la decisión de entregar completo el aguinaldo. Y eso se agradece en estas épocas. Así que no vamos a decir nombres para no comprometer a nadie ni herir los sentimientos de nadie, pero la empresa privada tomó esa acción y hay que reconocerlo en estas épocas donde cualquier gesto es bien recibido. Más que loable, la verdad es que la situación económica que enfrenta el país y la situación en que los y las trabajadoras se encuentran, y efectivamente con conocimiento de parte de nosotros que muchas empresas, muchos patronos físicos han hecho de esta situación un entendimiento de la necesidad que el mismo patrono la tiene por la situación económica en la que se enfrenta todo el país. Bueno, y yo hacía esta introducción porque esto es producto precisamente de la conciencia en la década de los 40 de tres sectores: Iglesia, el republicano y el partido en aquel momento se llamaba, no se podía decir comunista, pero era la representación de don Manuel Mora. Se logró ese consenso para una transformación más justa, donde no fue fácil el camino, hubo que acostumbrar al obrero a estos derechos y al patrono a asumir esa responsabilidad. De hecho, que el tema de la legislación laboral costarricense, que data de esos años 40 y que son resultado de grandes luchas, y que se convierte también en una justificación y un complemento constitucional, porque tenemos un capítulo 5 en la Constitución Política que determina como garantías sociales todo el contexto de los derechos laborales. En el tema del aguinaldo, por ejemplo, si bien es cierto, no aparece inserto en el Código de Trabajo, lo cierto del caso es que con lo que sucedió en el seno legislativo, cuando en vida y siendo diputado, quien fue posteriormente presidente de la República, don Luis Alberto Monge, hizo posible que su proyecto se fuera a constituir en aguinaldo, y que posterior incluso no era solamente para el sector privado, sino también para el público, y hoy todos los trabajadores en Costa Rica, independiente de su nacionalidad, cuando tienen el elemento de la subordinación, tienen derecho al pago del aguinaldo. Sí, y yo quiero aquí agregar una de las oposiciones, de los argumentos que se leían en aquel tiempo en los medios de comunicación, y era que en épocas festivas, como lo era el final de año, la entrega de ese 13º mes podía provocar más bien el despilfarro y que la gente se metiera en una fiesta que no era conveniente para el país. Hoy día vemos que el efecto fue totalmente distinto a lo que se especulaba. Claro, inclusive ya forma parte del contexto no solo cultural, sino familiar, del contexto hasta político, en que los derechos laborales, y en este fundamental, forma parte de ese núcleo social, civil, laboral, patronos y trabajadores. Y lo último que quiero hacer énfasis para reforzar esta idea es un derecho irrenunciable.
Ustedes lo han dicho en cada conferencia de prensa a la cual nos invitan. Sí, vamos a ver, hay dos artículos que son fundamentales, don Guillermo. Uno es el artículo 11 del Código de Trabajo y que guarda una relación directa con el artículo 74 de la Constitución Política. Y es que en materia laboral los derechos son irrenunciables. Y así se señala tanto en el 11 del Código de Trabajo como en el 74 de la Constitución. Y la irrenunciabilidad del aguinaldo más aún. Es decir, una persona por sí misma no puede decir que no acepta el pago del aguinaldo, porque la ley le da ese derecho y no puede renunciar a la misma. Es similar o cuando una persona, por ejemplo, dice, yo no quiero que me aseguren a cambio de que me den más dinero. No, porque el seguro es universal y es un derecho irrenunciable y hay que asegurarse. Entonces, el aguinaldo funciona igual. El aguinaldo funciona igual y entonces vamos a hablar aquí de qué manera opera, los plazos, la situación que se da antes del 20 de diciembre, la situación que sucede después del 20 de diciembre, qué pasa con el tema de las suspensiones de contrato, qué pasa con el tema de las reducciones de jornada, qué pasa si un patrono no lo paga antes del 20 de diciembre, qué sucede, qué papel juega el Ministerio de Trabajo, cómo el Ministerio de Trabajo en esta ocasión tiene que ser también además un ministerio que sin dejar de cumplir con su labor, con su disposición legal de tutela, también tiene que entender en una situación de acompañamiento, de velar porque le paguen al trabajador, pero comprendiendo la situación en la que nos encontramos. Claro. Vamos entonces con eso, porque ya ustedes comenzaron esta campaña a principios de este mes que se llama Aguinaldo al Día. Aguinaldo a tiempo, aguinaldo a derecho, sí. ¿Ya? Correcto. Ahí sonó como un medio de comunicación. Vale. Vamos a ver. Esta es la 21ª edición, para ponerle de alguna forma, en que el Ministerio de Trabajo se vuelca de lleno a partir de los 1 de diciembre al tema del aguinaldo. Poco a poco se ha ido evolucionando y entendiendo la necesidad que tiene la población laboral. En este caso, a partir del 1 de diciembre, hemos entrado en una campaña masiva de información, de traslado de información. ¿De qué manera? Porque los protocolos no permiten la asistencia presencial y personal, que era cuando usted nos acompañaba en los toldos, en los parques, en las provincias, en los cantones. Bueno, ahora hemos tenido la oportunidad de hacer, llamémosle de alguna forma, toldos virtuales. Entonces, todos los martes, tenemos un experto del ministerio brindando información, evacuando dudas, aclarando temas de la legislación laboral, y eso lo venimos haciendo desde el 1 de diciembre. En esta ocasión se han puesto a disposición, don Guillermo, varios otros mecanismos de atención para que el usuario, patrono o trabajador se puedan acercar al ministerio a evacuar sus consultas, a saber cuál es el cálculo, a saber si le procede, si no le procede. Entonces tenemos la disposición de un chat institucional donde pueden hacer sus consultas, la línea 800 Trabajo está a la orden, la página del ministerio, el Facebook del ministerio. Aparece también una aplicación que está en los teléfonos, tanto en Android como en la línea de Apple. Ahí están. La aplicación se llama Trabajo CR, ahí incluso viene hasta una calculadora, es gratuita la aplicación, la pueden utilizar. Y entonces es la forma en que estamos. A partir del 20 de diciembre, que esto es también importante, vendrá un problema. ¿Por qué problema? Porque los patronos, en su mayoría, que no han cumplido, se van a ver expuestos eventualmente a que denuncien sus trabajadores que no le pagaron el aguinaldo. Y eso es un problema para nosotros. ¿Por qué problema? Porque nuestro deseo no es tener que intervenir y mucho menos elevar a la instancia judicial en tiempos en donde la comunicación, el diálogo, la necesidad de entendimiento entre las partes de lo que procede. Pero bueno, es un tema que no ha sido variado, que la ley persiste, que la ley mantiene, que al 20 de diciembre los patronos tienen que haber satisfecho el pago completo del aguinaldo. No hemos logrado que sea una cultura generalizada. No se ha logrado, no se ha tenido, y más bien contrario, hemos tenido muchas denuncias en años anteriores. Desearíamos que en este año no sea, pero lo que en estos días hemos tenido de asistencia de trabajadores nos deja entrever
que la cantidad de personas que van a estar asistiendo después del 20 es máximo. ¿Y por qué? Bueno, porque muchos trabajadores, lamentablemente, no en todos los casos, pero sí hay patronos que lo han hecho así, han suspendido a sus trabajadores sin haber tenido ni haber tramitado ante el ministerio el requerimiento que se puso bajo el tema que se dio en disposición para que los patronos hicieran una solicitud de suspensión. Entonces, están no solo infringiendo un tema salarial de muchos meses a trabajadores que no están suspendidos de manera legal, sino que además ahora esos trabajadores se acercan y dicen, mire, ¿a mí me suspendieron o no me suspendieron? Si me suspendieron, entonces solo le va a contemplar el aguinaldo de aquellos meses en donde recibió salario, que serían diciembre del año anterior, diciembre de 2019, enero 2020, febrero 2020, algunos días de marzo y los demás estarían suspendidos. Pero si no lo suspendieron, y este es el momento en que por una denuncia nos damos cuenta, corresponde no solo a aquel patrono enfrentar salarios dejados de pagar, sino el aguinaldo mismo. Y eso nos vamos a encontrar ahora por las denuncias de trabajadores que por falta de información o por alguna necesidad se presentan a saber de su situación particular. Eso en el caso de las suspensiones. Y en el caso de las reducciones estamos hablando que los patronos de igual manera tenían o tienen que hacer una solicitud formal para que bajo los requerimientos de la pandemia y la situación de emergencia hicieran la solicitud para una eventual reducción de un porcentaje establecido por una ley especial que salió en marzo de este año. Si esa solicitud no se hizo, el patrono no podía reducirle la jornada. Y el tema de la reducción de la jornada va de manera paralela, en que se le reduce la jornada y hay reducción proporcional del salario. Pero no se vale si le hizo una reducción del salario y no le redujo la jornada. Porque entonces tenemos casos en donde están denunciando y está siendo probado en algunos de ellos que no se le paga el salario completo y está trabajando toda la jornada completa. Entonces ahí, lamentablemente, para efectos nuestros, que tenemos que atender la disposición de normativa de ley, tenemos que actuar contrario a lo que quisiéramos en estas fechas, en donde lo que menos se pretende es enviar a vía judicial por incumplimiento a la ley laboral. Tenemos tiempo hasta el próximo 20 de hasta diciembre. Hasta el 20 de El 21 diciembre. ya comienzan ustedes a actuar. El día 21, casualmente, don Guillermo, hay, digámosle que hay un contingente humano dispuesto a colaborar de más de 100 funcionarios que estaremos trabajando el día 21, el día 22, el 23, incluso medio jornada el día 24 de diciembre. Y posteriormente, independiente del cierre de instituciones que ha decretado el Poder Ejecutivo, estaríamos también trabajando en los días 28, 29 y 30 de diciembre a disposición de todos estos trabajadores en el territorio nacional. Pero de igual forma, el 4 de enero, durante la primera semana de enero 2021, si Dios nos tiene con salud, así sea, y para servir, estaremos abocados en forma completa a la atención de aguinaldo. Don Walter, tenemos que hacer la primera pausa del programa del día de hoy. Usted está viendo Aló Arturo TV, acá en Canal 42, con don Walter Rodríguez del Ministerio de Trabajo, con el tema de aguinaldo a tiempo. Esta vez sí lo dije bien, don Walter. Ya regresamos. Yo estoy viendo la 3, ¿estamos bien o...? Ok. Esa es la suya. Yo soy en la 1. Y esa es la suya. Esto. ¿De dónde saca usted Rodríguez? Perdón, don Walter, perdón. Ajá. Correcto. Y de la semana pasada, ¿te acordás que teníamos unos videos que no los pasamos al final? No sé si los podemos rescatar. Si no te complico, compañero. Yo le había dicho a Luis, pero si no... Ocho, sí. Ok. Correcto, correcto. Listo. Ah, sí, Fernando Fight es. Listo.
Gracias. ¿De dónde saca usted el Rodríguez? Ay, perdón. ¿Dónde saca usted el Rodríguez? Perdón. Vea, mi padre, No, Giovanni, no es, soy yo. en vida le hubiera dicho no sé qué. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el apellido entonces, don Walter? Perdón, ya me puse rojo. Acuña. Ay, perdón. Villalobos. Ah, la Villalobos. pucha. Villalobos, pucha. Perdón, don Walter. Vamos a arreglar el entuerto. Y cuénteme el contexto de la del sábado. ¿Por dónde la tirás? Me parece que vamos haciendo énfasis también en la importancia de que lo mismo, sí, sí. Yo me he dado cuenta que sobre todo el sector privado, no digo que todos son unos santos, porque no, es más, nadie lo es, pero yo sí he visto un esfuerzo del sector privado por estar al día y de mantenerse dentro de la ley. Entonces yo creo que hay que llamar la atención. De rescatar eso. Sí, es más, le digo a la empresa que pagó su aguinaldo completo, la Clínica Bíblica, a pesar de que la reducción rondó entre el 15 y el 30% de la reducción de la jornada, que al final no se redujo, lo que se redujo fue el salario, pero le reconocieron a los empleados el salario completo. Sí, entonces me parece que el monto completo. Que es un gran esfuerzo. También habla de que hay un ingreso importante. Hay cosas interesantes. Por ejemplo, me estaban contando que el sector bananero no le fue tan mal. La gente, sobre todo lo que se está exportando en Europa y en otros países, están consumiendo más frutas. Piensan que consumir alimentos sanos les permite de alguna manera protegerse. Sí, señor. Ok. Ya. Está bien. Entonces, hacemos un segmento más con don Walter. 10 segundos. Ya. Viene. Listo. Regresamos, amigos. Usted está viendo Aló Arturo TV acá en Canal 42. Tengo que disculparme con ustedes y con don Walter porque yo le puse un apellido que no le corresponde. El papá de don Walter seguramente me hubiese regañado bien. Walter Villalobos. Don Walter, disculpa nuevamente por el lapsus ahí. Estábamos hablando precisamente de todo este ejercicio que se va a hacer a partir del 21, donde más de 150 colaboradores van a estar también apoyando. Prácticamente todo el fin de año no van a tener ustedes vacaciones. Vamos a ver, el Ministerio de Trabajo tiene entre su gerencia laboral nacional pautas importantes en sus dependencias, y en el tema de la inspección de trabajo, por ley y por convenio internacional, tiene lo que es la tutela de los derechos laborales. Y los derechos laborales son 24/7, los trabajadores laboran en la noche, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en el día. Entonces, los inspectores y las inspectoras de trabajo tienen que brindar un servicio de atención a los trabajadores. No, ubiquémonos en el contexto de una panadería. ¿A qué horas hacen ese pan rico que hacen nuestros panaderos? Madrugada. En la madrugada. Si usted llega a un centro de trabajo a las 8 de la mañana, ya no encuentra al panadero, encuentra al que vende el pan, no al panadero. Y el que hace el pan necesita y requiere de atención en materia laboral. Igual sucede cuando vamos a una visita a una finca. El que entra a la finca, a una lechería, no entra a las 9 de la mañana, entra a las 3 de la mañana, 2:30, 4 de la mañana, a que todo el ganado vaya para hacer la recolección de leche. Claro. Si llegamos a hacer una visita para evacuar consultas, para ayudar, para colaborar, para acompañar, a las 11 de la mañana vamos a encontrar una linda lechería limpia, ¿verdad? Entonces así funciona en el tema del aguinaldo. El aguinaldo es una necesidad que tiene todos los trabajadores durante los días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y hasta el 31 de diciembre. Sí. En aquellos casos en donde lamentablemente no le hayan pagado y que en algunas ocasiones se da que es por un tema de desconocimiento, por un tema de acompañamiento, de una necesidad de discutir algunas formas en que se requiere evacuar consultas importantes que están siendo dejadas por algunos patronos. Claro. Hay situaciones especiales, por ejemplo, las mujeres embarazadas. ¿Cómo se aborda en el caso de las mujeres embarazadas para la cancelación
por ejemplo, que estén en su incapacidad, gozando de esa incapacidad, y el cálculo de su aguinaldo. Sí, aquí es importante tener en cuenta que cuando una mujer se encuentra en estado de embarazo o bien en periodo de lactancia, la legislación laboral costarricense dice que hay fueros de carácter especial. Y dentro de los fueros de carácter especial, ¿qué significa un fuero? Un fuero es una protección adicional a la que ya la legislación, es decir, el código le brinda. Entonces, además de lo que el código dice, hay una legislación para las trabajadoras en estado de embarazo. Entonces, la trabajadora en estado de embarazo, que comúnmente nosotros decimos, don Guillermo, usted y yo, que es una incapacidad, la trabajadora en estado de embarazo no tiene una incapacidad. La trabajadora en estado de embarazo lo que tiene es una licencia. La incapacidad es un subsidio y el subsidio no lo paga el patrono, el subsidio lo paga un ente asegurador. La licencia es una potestad que la tiene el patrono o que la otorga la ley. En el caso de una trabajadora en estado de embarazo, la licencia por maternidad la otorga la ley, de manera tal que lo que recibe una trabajadora en estado de embarazo durante su licencia, el pre, el post, un mes antes, 3 meses después, 4 en total, no es un subsidio, es un salario. Es un salario pagado 50% por el patrono y 50% por la caja. Como es un salario, entonces el tema del cálculo del aguinaldo es la suma de todos los salarios. Quiere decir que cuando hay una licencia por embarazo, se contempla el tema de la licencia. No queda por fuera. Y entonces, ya que usted me está educando sobre eso, Walter, en el caso en realidad de una incapacidad, alguien que sufre una lesión, lo que sea. Ahí cambia, porque en el caso de una incapacidad, lo que cabe es un subsidio. Entonces, dependiendo del tiempo que dure la incapacidad, puede ser que el trabajador no haya tenido salario. Lo que tiene es un subsidio pagado por la caja o por el INSS. Si cuando sucede una incapacidad, el trabajador sufre muchos días, se afecta el pago del aguinaldo, porque no está recibiendo salario. Le pongo un caso ahora especial. Estamos en la época de cosecha del café. Ajá. Vendrá la zafra de la caña, los meloneros, en fin. Pero hemos entendido a lo largo de estos años que a cada uno se le paga distinto dependiendo del momento de la cosecha. Entonces, al comienzo se pagan, qué sé yo, 2.000 colones por cada cajuela. Después, en la siguiente parte de la cosecha, les bajan a 1.500. Y ya en la última, creo que ya es la repela, o no sé si es la más intensa, no lo tengo yo claro todavía, son 1.000 colones por cajuela. ¿Eso entra también dentro de los cálculos eventualmente de la aguinaldo? Aquí es importante tener en cuenta cuál es la relación laboral que existe con este tipo de trabajadores. Y por eso hay determinaciones muy concretas con el tema de quiénes son trabajadores temporales, quienes son trabajadores permanentes, quienes tienen un elemento de subordinación y casualmente valga la oportunidad para decir que en este momento en toda la zona de Los Santos existe todo un operativo de atención a los trabajadores recolectores en el café, en San Marcos de Tarrazú, en Santa María de Dota, en San Pablo de León Cortés, en donde el señor viceministro de Trabajo está haciendo visitas, verificando el pago salarial y todas aquellas condiciones que requieren todos estos trabajadores. Muchos de estos trabajadores transfronterizos, En ese caso, cuando son temporales, entonces hay que valorar cuál es la relación. Se da mucho últimamente. Se da para las épocas en que se presenta un tema particular de cosecha. Por ejemplo, a los fines de año se presenta el tema de la recolección del café maduro, ¿verdad? Claro, y vendrán después otro tipo de cosechas también. Tenemos entonces una cultura que todavía hay que reforzar, don Walter, respecto de la obligación y también el empoderamiento del trabajador de exigir ese derecho. Hay una lamentable situación que se presenta y aquí voy a hacer un comentario producto de algunos años de servicio en el ministerio, 34 ya, va para 35, un poquito, nada más. Y es que tenemos un problema con la cultura de la denuncia. En nuestro país la cultura de la denuncia muchas veces se ve sancionada. Yo denuncio, tengo represalia. Y debiera de ser lo contrario. Si yo denuncio es porque alguna situación organizacional está sucediendo. O pasa otras cosas.
Yo no denuncio mientras esté trabajando, aunque me infrinjan y me incumplan mis derechos. Cuando yo dejo de laborar, voy y digo que no estaba asegurado, voy y digo que no me pagaban, voy y digo que no recibía extras, voy y digo que no tenía condiciones, pero no lo dijo en su momento. Claro. Y no lo dijo en su momento porque entonces lo que uno tiene es que si lo digo me queda sin trabajo. Entonces yo creo que aquí hay un tema país por resolver, de educación, de respeto a los derechos, de entendimiento de la situación social. Estamos en un momento en que decir esto podría traer muchas consecuencias si no es bien entendido, pero yo creo que también es un momento de borrón y cuenta nueva para empezar nuevamente a construir. Tenemos una legislación laboral muy propia del costarricense, muy arraigada, pero la cantidad de denuncias sigue presentándose día con día. El Ministerio de Trabajo en su área de inspección requiere de músculo. Requiere de músculo porque, por un lado, la capacidad humana para atender todo un país tal vez no resulta la suficiente, pero además de eso tenemos un sistema que es administrativo, es decir, nosotros no sancionamos. Y muchas veces, lamentablemente, el tema de la sanción es un requisito para hacer el cumplimiento. Cuando andamos en un vehículo, si andamos sin el cinturón y vemos a un inspector de tránsito, ¿por qué lo haces? La sanción. Entonces, cumple para evitar la sanción. Nosotros no podemos sancionar. Somos inspectores, pero no podemos sancionar. Tenemos que trasladarle a un juez de la República para que él valore si cabe o no cabe una sanción. Pero aquí le atravieso una pregunta, Walter. El hecho de que se abra una denuncia o que se presente una denuncia por parte de un trabajador contra el patrono no implica la sanción ya. No implica la sanción porque estamos bajo esa cultura administrativa de un debido proceso, de darle la oportunidad al patrono de que demuestre que aquello no era cierto o bien que cumpla en vía judicial si es que un juez de la República indica que la valoración cabía de mayor investigación o de una oportunidad para el cumplimiento. Claro, pero la impresión a veces de los patronos es que hay una persecución o que se está muy del lado del trabajador. Yo pensaría más bien que este es el momento oportuno de poner en la verdadera dimensión al ministerio en el medio en que asesora al patrono para que cumpla los derechos al trabajador. Y en el medio en donde le dice al trabajador, estas son obligaciones para no comprometer al patrono. Y ese es el papel del ministerio y en especial de la Inspección de Trabajo. Vamos entonces encaminados a ser ese mediador, evitar que se llegue hasta los estrados judiciales. Hoy en día todavía nos llama a más porque hemos aprendido muchas cosas de la pandemia, no solo andar con el tema de los cubrebocas. Sí. Hemos aprendido de que tenemos que volvernos a conversar, tenemos que volver a dialogar, tenemos que volver a poner puntos de encuentro para solventar los problemas en colectivo. Hay una necesidad y la necesidad es que todos tenemos que convivir bajo las situaciones que nos enfrentan. La pandemia es para todos, la pandemia no es para uno, las obligaciones son para todos, los derechos son para todos. Y en el caso nuestro tenemos que atender a la población trabajadora y patronal de la misma manera. Bueno, y en este contexto, don Walter, hemos visto cómo la tecnología se ha vuelto un instrumento, un facilitador. Completamente. ¿Y cómo lo estamos manejando? ¿Somos diestros en eso? ¿Nos falta mucho camino? Como todo el sistema, como todo el país, nosotros igual nos vimos enfrentados a un colapso de cambio, en donde los que tenemos más años hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional, pero hoy la cultura del teletrabajo está implementada en la institución, hoy la cultura de la comunicación remota está implementada, hoy estamos girando y dando una transición al tema virtual y al tema de la digitalización, y eso es parte del recambio al que nos tenemos que ver competitivos para coadyuvar y coexistir en el mundo laboral en el que el ministerio, como inspección, debe estar para patronos y trabajadores. ¿Y eso ha obligado al ministerio a invertir más en tecnología, en capacitación también para los trabajadores? Eso ha obligado al ministerio no a invertir, sino a reinvertir lo que ya tenemos. Porque las limitaciones con las que todo el Estado costarricense se encuentra son las mismas para todos. Entonces, ¿cómo multiplicamos la capacidad de los funcionarios que tenemos
y que nos hemos dado cuenta, don Guillermo, nos hemos dado cuenta que tenemos un gran equipo humano que permite avanzar de acuerdo a las necesidades. Es simplemente también hacer una reingeniería de qué tenemos a servicio de los trabajadores. Ejemplo, hoy en día un trabajador se puede comunicar sin ir al ministerio. Claro. Hoy un trabajador puede ingresar por Facebook, por chat, por una aplicación, por la página. Ya no necesita ir al ministerio para poner una denuncia. Ese es un pequeño de los cambios. Bueno, qué dicha que estamos utilizando esos instrumentos. Vamos a hacer una pausa nuevamente, don Walter Villalobos, y regresamos ya para ir cerrando esta participación suya con un mensaje final también para toda nuestra audiencia. Usted está viendo Aló Arturo TV acá en Canal 42. ¿Ya? ¿Está bien? Me parece bien. Walter Acuña. No ve. Es que el jefe de Giovanni es apellido Acuña. Bueno, ya se jubila a partir del 30 de diciembre. Es uña y carne, una cosa entre Giovanni Acuña Briones. Qué hijo de mi alma. Compañeros, no me aparece ningún comentario acá. ¿Ah? Cabina. Es que me las tiras, digo. Ok. ¿Viste? Yo, ¿a cuántos años ya usted ahí, ma? 16. Hijo de pucha. 34. 34. Ay, mire. Ahora estaba hablando con Paola. Paola y yo fuimos compañeros de colegio. Compañeros de la universidad. No puede ser. ¿En qué universidad? La Latina. La otra vez yo le había comentado, ya no se recuerda, don Guillermo, había llegado al despacho allá a la oficina de Giovanni, que sí. Hacías todo con el teléfono, ¿recuerdas? Sí. En 1966 nací, no compré el número, no lo compré, simplemente porque me peleé, dije no juego, y siempre juego el 66, este año no lo jugué. En 1966, cuando yo nací, nombraron a mi papá inspector de trabajo. No, puede ser. Fue cuando yo nací. Entonces, cuando yo digo cuántos años tengo en el ministerio, yo digo que voy para 35, pero cuántos años de estar en el ministerio, yo digo que 55 años de edad, que es mi edad. Mira, somos del mismo año. Sí. Sí, yo soy en el 66 y no compré el número. Buena tampoco. cepa. Buena cosecha, cepa. buena cosecha. Ya la generación que viene defectuosa. Ya viene defectuosa. Bueno, más o menos. Ya viene defectuosa. Ya usted ve, vea, usted se va por los colores de media y ya usted se ubica. O sea, sapricista. Ya usted se ubica. Vea. Hay deformaciones, ya se van dando deformaciones. ¿Cómo? Esas medias son anaranjadas. Es que tienen un conflicto, ¿eh? No estoy viendo ningún rojo ahí. Don Walter, ¿con qué le gustaría cerrar? ¿Cómo piensa usted que es importante para el ministerio proyectarse en este mensaje? Ya veo que usted le está haciendo un llamado a los patronos. Estoy haciendo un llamado a la conversa, a la necesidad de que entendamos de que la economía está golpeada y que tenemos que ayudarnos todos, porque si no esta vaina nos jode a todos. Eso es lo que me parece oportuno. Ahora que entré, don Guillermo, me quedé así y digo, pero allá afuera no hay pandemia. Sí. Allá afuera no hay pandemia. Entonces tenemos que hacer una balanza. Vamos entrando, don Walter. ¿Listo? Bienvenidos a los que nos están sintonizando en este momento. Estamos hablando con don Walter Villalobos del Ministerio de Trabajo, todo el tema de aguinaldo a tiempo, que ya se ha repetido en otros años y que buscan concientizar tanto a patronos como a trabajadores de la importancia de estar al día con estas, primero, obligaciones y también derechos. Don Walter, usted ahora entre anuncios me decía que estos
una oportunidad para acercarnos, de conversar, de que seamos conscientes de que hay que ser solidarios también ante la crisis que nos ha golpeado a todos y que tenemos que empezar a recuperarnos. Hay que cumplir con lo que nos corresponde, hacer lo que nos toca y también pues darle oportunidad a los demás de recuperarse. Sí, don Guillermo, yo pienso que lo que nos ha sucedido a toda la humanidad y a esta generación que nos tocó vivir este 2020 y que ha golpeado a todo el mundo por igual y que sigue golpeando a todo el mundo por igual. Y en el caso de nuestra sociedad, de nuestro país, y viendo las muertes que se dan día con día y los contagios que se dan día con día y entendiendo que la pandemia no se ha ido ni se va a ir ya. Sí. Es como el dengue, llegó para quedarse. Y que además de eso, podrá llegar la vacuna. Yo no soy experto en medicina ni mucho menos. Pero va a llegar la vacuna y con la vacuna no se va la pandemia. Que la pandemia nos ha traído a nosotros como seres humanos, cualquiera que sea. Usted ahí en su casa, usted cuando ve esto en reproducción, usted ahí en su trabajo, usted ahí en donde se encuentre. La pandemia nos trajo cosas que van a llegar para quedarnos. Vamos a tener que durar mucho tiempo midiendo un abrazo, midiendo una reunión, midiendo una actividad festiva. Vamos a tener que tener dentro de los accesorios un cubrebocas. Ya es parte de los accesorios. Ya uno compra cuando se puede el zapatito, las medias, pero también el cubrebocas. Y que le vaya con la ropa. ¿Qué diseño y sí, qué color? Sí, eso con es parte. Rojo y negro. Eso es parte. Sí. Para algunos, el rojo y el amarillo de los últimos 10 años que cala fuerte. Entonces, vamos a ver. Este es un momento en donde tenemos que entender, hoy nos anunciaba nuestro señor presidente, ese primer trimestre o ese primer ingreso de cómo van a ser las clases, ya compartidas entre lo presencial y lo virtual. Pero es que resulta que lo virtual no se va a ir. El teletrabajo llegó para quedarse. Y ahorita pienso que el tema de la comunicación llega para volverse a quedar, para volver a sacar las entrañas más puras del ser costarricense, del diálogo, del entender que juntos es que podemos volver a levantar este país. Este país que se encuentra por esta situación pandémica tan dura, pero tan dura, nos obliga a entendernos entre todos. Que doy y que tengo a cambio como derecho. En el tema del aguinaldo, bueno, todavía quedan unos días, don Guillermo, unos días. Quedan, hoy es 15, queda el 20, quedan 6 días. Para que nos pongamos de acuerdo. No pude ponerme de acuerdo, vamos al ministerio, buscamos alguna solución, yo me comprometo, yo busco. Pero es un momento de hablar. Porque lo menos que podemos hacer es aumentar la parte crítica, la crisis. Una crisis sobre una crisis no es válida, no se vale en este momento. Y nosotros como funcionarios, de cara a buscar esa paz social, estamos dispuestos a colaborar, a escuchar, a armonizar, a acompañar a las partes para que sigan laborando, para que sigan produciendo, para que sigan generando, porque este país ocupa seguir generando. ¿Se puede llegar a un acuerdo sobre el aguinaldo entonces? Se puede llegar a un acuerdo antes del 20 de diciembre. El 20 de diciembre tiene que pagar y si no paga, ¿cuáles son las razones? Pero tiene que decirle al trabajador y a sus trabajadores cómo le va a pagar. Y ya entra de por medio el ministerio. ¿Después del 21? Después del 21, ya a la orden para que nos busquen. A la orden para que nos busquen. Atendiendo ese cuerpo de funcionarios dispuestos a atender lo que no queremos, lo que no buscamos, lo que no se pretende. Pero la ley es la ley. No la podemos cambiar ni usted ni yo. No la podemos cambiar. La ley hay que hacerla respetar. La ley es para cumplirla. No se varió. Entonces, cuando me da esa oportunidad de mensaje, es decirle que por más difícil hay que levantarnos, hay que buscar levantarnos, hay que ayudarnos, hay que mirar de qué manera podemos en conjunto seguir creciendo y seguir colaborando. Los que tenemos la responsabilidad de equipo humano para atender al usuario atendamos a los usuarios, brindémosle
toda la necesidad de atención a un patrono, brindemos toda la necesidad a un trabajador, evacuémosle sus dudas, hagamos sus cálculos, busquémosle soluciones a los patronos dentro del marco y el ámbito legal para que puedan continuar y seguir adelante. Y que tengan un ministerio amigo, que tengan una inspección amiga. No es este el momento de vernos policías laborales. Este es un momento de vernos complemento de ayuda laboral gratuita, porque esos somos los funcionarios del ministerio. Antes que represión, entonces, antes es una que represión, prevenir. es prevención, es capacitación, es acompañamiento, es ayuda, es solidaridad dentro del marco legal. Don Walter Villalobos, gracias por habernos acompañado. Un placer, don Guillermo, un placer. Y que tengan éxito en esta campaña para hacer efectivo que el aguinaldo llegue por lo menos a la mayor parte de los costarricenses que tienen derecho a él. Muchas gracias, de verdad que sí, y un saludo del pueblo herediano para usted, don Guillermo. Igualmente para ellos. Tenemos unas notas ahí con los compañeros en cabina, tal vez usted me dice con cuál pasamos o hacemos una pausa. Compañero, usted me indica. Vamos con la fundación, una fundación que está pidiendo ayuda para proyectar a las personas que requieren verdaderamente nuestra atención. Hola, yo soy Seychel y hoy les voy a contar acerca de mi sueño. Hace unos días yo me soñé que ayudaba a muchas personas a cumplir su sueño de tener una feliz Navidad. Entonces hoy los voy a invitar a que donen cositas usadas o nuevas, que estén en buen estado. Llamen a este número para más información. Las cosas recogidas serán llevadas mediante la Fundación Sonrisas Sin Fronteras. ¡Chao! Hace pocos días, amigos, se hizo un informe de lo que la mesa de diálogo, precisamente ahora que conversamos con don Walter Villalobos, de conversar, y que es una de las características de la cultura costarricense, precisamente para llegar a un acuerdo, para enfrentar lo que está viviendo el país. Y aquí convocó el Banco Popular y Desarrollo Comunal. Y don Cristian Otey, que es uno de los técnicos que se encargó de ver cómo se definían los temas y cómo se iban a abordar, nos explica un poquitito de esos resultados que se obtuvieron y cómo se han asimilado para proyectarlo en un informe que esperamos se aplique al país en los próximos meses. Y ese era un desafío que no prescindía exclusivamente de un modelo de votación. Ahí fue donde entendimos que la metodología, la fuente de inspiración debía ser la concertación. Tenía que tener un fondo inspirador, y ese fondo inspirador fueron las áreas de fiscalización de Contraloría General de la República. Eso invitó a crear propuestas para poder fortalecer la institucionalidad del Estado, siendo un movimiento que está a favor de Costa Rica, para poder fortalecer las diferentes instituciones y poder atender el proceso. Posteriormente se recibieron 773 propuestas y con eso se construyeron 10 mesas de participación activa, donde se trabajaron en horas efectivas 120 horas y en horas técnicas, por favor atienda el número, 3.088 horas, trabajando con 9 profesionales, jóvenes profesionales y mujeres, donde aquí primó el valor de la mujer por sobre el valor de la masculinidad. ¿Por qué? Porque hay que destacar ese proceso dentro de la metodología. Hoy presentamos el pronunciamiento de los grandes acuerdos, así que muchísimas gracias. El presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal, don Eduardo Fait, que representa a uno de los segmentos, la asamblea se compone de 10 sectores, uno de ellos es el independiente, y ojo la ironía de esta organización, son más de 200.000 personas que son trabajadores independientes y solamente tenemos un representante en la Asamblea de Trabajadores, en este caso el señor Fait. Él se refiere a este tema de esta convocatoria que esperemos dé verdaderamente proyectos concretos y soluciones a la situación que se quiere resolver.
lo cual implica que la expectativa futura castiga cualquier decisión de consumo, inversión y hasta de vida en el momento presente. Un país construido sobre la desconfianza no puede avanzar. El efecto inmediato lo vemos en el crecimiento del desempleo, lamentablemente potenciado también por la crisis del COVID-19. Y esto ha traído un triste resultado, el crecimiento de la pobreza, llegando en el 2020 al índice de pobreza más alto de los últimos 10 años. El crecimiento de la pobreza y el desempleo ha generado una situación poco digna para la ciudadanía. Se observa el inicio de una dependencia del asistencialismo a nivel del ingreso por hogar, teniendo claro los grandes esfuerzos que como sociedad y como país las autoridades de gobierno también han buscado realizar, pero que no resultan suficientes sin una participación activa y efectiva de la ciudadanía. Todo lo anterior redunda en una caída de los ingresos por hogar y una distribución del ingreso que apunta a una sociedad cada vez más segregada. Esos son elementos que estuvieron con nosotros en la construcción. Hoy la tecnología, que a veces es un gran aliado y a veces no nos ha permitido ver estos gráficos, pero todos tenemos muy claros, no necesariamente porque los que estemos aquí lo estemos viviendo, pero no podemos cerrar nuestros ojos a la posibilidad de lo que vemos en nuestras calles, en nuestras comunidades y en el país. A partir de eso, sin duda alguna, hemos tenido grandes motivaciones para poder presentar el día de hoy estos primeros resultados, los resultados de esta primera etapa. Con la fundación de nuestra República en 1848 y desde la suscripción del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, expresamos la primera manifestación de la voluntad soberana. Bueno, y estamos ya en la parte final del programa. Agradecer a todos los que nos han sintonizado, los que reportan su sintonía. Don William Villalta Zumbado, don Mario Hugo Ruiz Parra, gracias por estar ahí siempre presentes en nuestro espacio. Nos faltó el señor de Zapote también, nuestro querido amigo don Luis. Así que un abrazo para todos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 2 de la tarde acá, en el Canal del Pueblo, Canal 42. Listo, un viejo.